Queretanas y queretanos, ante la crisis de la pandemia, estamos haciendo las cosas bien. Hemos actuado con responsabilidad, con oportunidad y sin improvisaciones. Tu compromiso permanente, tu voluntad de adquirir nuevas rutinas de familia y de trabajo, tu responsabilidad al cumplir ya más de un mes en casa, nos ha permitido un ritmo controlable de contagios hasta ahora. Pero así como les hablo de las buenas, les hablaré también de las malas. Hemos registrado incrementos de actividad, particularmente durante los fines de semana. Estos picos de actividad pueden llevarnos a escenarios en donde lo que hemos hecho hasta ahora pierda su eficacia. Y entonces sí, podríamos pasar de las decenas de casos positivos que tenemos a cientos o miles de ellos. En resumen, vamos bien, pero tenemos que eliminar los picos. Y eso lo lograremos elevando el nivel de responsabilidad. Si haces caso a nuestro llamado y permaneces en casa, es probable que evitemos un gran sufrimiento que otros estados y países viven en estos momentos. Si somos indiferentes, si nos relajamos, si insistimos en reunirnos y creemos que a nosotros no nos va a pasar, estaremos en una crisis, en un abrir y cerrar de ojos. Date cuenta, cada acto solidario protege una vida. Cada acto irresponsable la pone en riesgo. Esa vida, el día de mañana, puede ser la nuestra o la de nuestros seres queridos. Así de importante es tu participación. Hoy que las autoridades federales decretaron el inicio de la fase 3, en Querétaro reforzaremos las medidas de esta fase, mismas que ya pusimos en marcha desde hace más de un mes. Quédate en casa. Limita tus salidas a lo estrictamente indispensable, la compra de alimentos, medicinas o el trabajo de actividades esenciales decretadas por la autoridad federal, que puedes consultar en esta liga. Y si tu salida es indispensable, utiliza un cubreboca, cuyo uso es fundamental para reducir el riesgo de contagios. Esta última es una medida de prevención adicional a las que ya hemos venido anunciando. El regreso a la normalidad no está a la vuelta de la esquina, pero estará más cerca si todas y todos trabajamos unidos. Ya lo he dicho antes, usaré las facultades a mi alcance para salvar vidas. Insisto, lo estamos haciendo bien, lo podemos hacer mejor. Nos mantendremos como el estado fuerte que somos. En Querétaro, somos uno. Va a haber muchísimos más recuperados que enfermos, que muertos. Los recuperados ahorita, ¿por qué digo va a haber más recuperados que enfermos? Porque nos tenemos que cuidar todos. Obviamente nos tenemos que cuidar todos. La sana distancia, tomar las precauciones, cuidar a la familia, pero estamos hablando de que hay gente que está contagiada y no tiene ningún síntoma. Así y es más, nunca lo va a tener. Exactamente, bueno. Exactamente ese es el tema. Por eso le comento, va a haber muchísimo más recuperados que enfermos, porque enfermos solamente estamos viendo los que estamos muestreando. Tenemos un número de enfermos, 800, pero en las comunidades hay muchísimo más gente que ya se enfermó y ya se recuperó, que no desarrollaron síntomas, que desarrollaron la enfermedad leve. Entonces hay muchos recuperados que no vamos a ver porque van a desarrollar o la enfermedad sintomática o la enfermedad leve. De hecho, el 80% de los que se enfermen de COVID van a estar en esa condición. Entonces estamos hablando de gente que asintomática le llamas, ¿no? Correcto. Que se contagia, que nunca tiene ningún síntoma y sigue la vida. Correcto. Y luego hay la que sí se contagia y se enferma. Desarrollan la enfermedad. Y esa que se enferma
que se enferma, se va a su casa o leve. va al hospital, pero es leve. Es leve. Y luego los que van al hospital. 20%. Y de ahí a los que 5% se ponen a unidad de cuidados a unidad de intensivos. cuidados. Y de esos cuidados intensivos todavía hay un porcentaje que se salva. Exactamente eso. Ok. Decirles que esto va a pasar, cuídense todos, a algunos les va a pegar más fuerte que a otros, pero no es el fin del mundo tampoco. Debemos de permanecer optimistas ante esto. Nosotros lo podemos vencer entre todos si mantenemos esa distancia, así como la que tiene el doctor ahorita de mí, ¿verdad? Y yo de él, y cuidarnos. Vamos a evitar que imagínate si el doctor todo el día está con pacientes enfermos, yo pensara que me fuera a contagiar, pues no iba a poder recibirlo aquí para hacer esta transmisión. Pero creemos nosotros que esto es suficiente para que nos mantengamos a salvo. No va a pasar nada si nos cuidamos. En Baja California, nos cuidamos todos. Mensaje del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. Muy buenas tardes. El país ha entrado hoy en la fase 3 de la alerta sanitaria decretada para combatir la pandemia del coronavirus. Tabasco está preparado y hace frente a esta etapa en un momento de corresponsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad. El objetivo es uno solo: evitar la creciente propagación y el contagio del coronavirus y desde luego la pérdida de vidas humanas. Por ello, este día he firmado un decreto que ha sido ya publicado en el periódico oficial del Estado, por el cual se imponen medidas adicionales para reducir la movilidad y por ende reducir al mínimo las consecuencias de esta pandemia. Entre otras, estas medidas adicionales incluyen el uso obligatorio de cubrebocas para todos aquellos que tengan la necesidad de ir a espacios públicos o de circular por la vía pública. Se ordena también que los supermercados tengan un horario restringido de atención al público, concluyendo sus actividades al filo de las 18 horas. Se impone que en el transporte público sea obligatorio el uso de cubrebocas y se mantenga la sana distancia entre usuarios y entre operadores del servicio en todo tipo de transporte público. Los vehículos que deban obligatoriamente o necesariamente que circular por nuestras calles deberán hacerlo con un máximo de ocupación de 2 personas y estas deberán guardar la sana distancia. Asimismo, el transporte público realizará sus actividades hasta las 19 horas para evitar que a partir de ese momento exista movilidad innecesaria en nuestras calles, caminos, carreteras, en toda la entidad. He girado instrucciones precisas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Movilidad, para que den estricto cumplimiento y vigilen que los tabasqueños cumplamos con estas disposiciones. Tenemos que quedarnos en casa. Es obligatorio hacerlo. No podemos poner en riesgo la vida y la salud de nuestros conciudadanos. Hagámoslo por Tabasco, hagámoslo todos. Es, reitero, obligatorio quedarnos en casa. Mantengamos firme la esperanza con la entereza que nos distingue como un pueblo unido y fraterno, solidario ante las adversidades. Vamos juntos, mantengámonos en casa, vamos a salir adelante. Muchas gracias. Gobierno de Tabasco. Buenas tardes. Hoy es martes 21 de abril y son las 6 de la tarde. Hasta el día de ayer se reportaron oficialmente 2.710 casos de COVID-19 y 190 lamentables defunciones en la Ciudad de México. Del domingo 12 al lunes 20 de abril, el número de personas intubadas por COVID o sospecha de COVID-19 en la Ciudad de México pasó de 265 a 529 personas, lo que representa el 35% de la capacidad hospitalaria conjunta
de todas las instituciones de salud públicas y privadas en este momento. El día de hoy, la Secretaría de Salud del Gobierno de México dio a conocer en la conferencia matutina del presidente de la República la declaratoria oficial de la fase 3 de la pandemia en nuestro país. Eso significa que entramos a una fase de ascenso más rápido en el número de contagios del coronavirus. Es decir, entramos a la fase de mayor riesgo de contagio y por ello debemos responsabilizarnos aún más. El llamado sigue siendo a quedarnos en casa y a la sana distancia, pero hay personas que deben salir a hacer actividades esenciales. Por ello, las medidas que hemos decidido tomar en esta fase tienen el objetivo de evitar aún más la aglomeración de personas, pues es ahí donde se da el mayor riesgo de contagio. En pocas palabras, mientras más gente reunida sin sana distancia, más riesgo de contagio hay. 1. A partir del jueves 23, se cerrarán alrededor del 20% de las estaciones del metro, metrobús y tren ligero, que hoy tienen muy poca demanda. Esto permitirá aumentar la velocidad y la frecuencia de los trenes y los autobuses en las estaciones de mayor demanda, donde se junta más gente. Si los trenes y autobuses pasan más rápido, habrá menos congregación de personas. 2. Se establecerán medidas en coordinación con el transporte concesionado y RTP para aumentar frecuencias y evitar aglomeración de personas. 3. Se establece como obligatorio, a partir del jueves 23, el hoy no circula para todos los vehículos independientemente de su holograma. De esta medida se excluye a taxistas, transporte de carga y personas con discapacidad. Esta medida tiene el objetivo de balancear en los días de la semana las salidas esenciales de las personas. 4. Aumentarán las medidas de sanitización de espacio y transporte público. Y 5. Habrá mayor verificación, más exhaustiva, de las empresas que no estén cumpliendo con el cierre establecido en la declaratoria de la emergencia sanitaria. La ciudad tiene vocación democrática. No habrá toque de queda ni multas a las personas. Siempre apelaré a la conciencia y a la responsabilidad y a la voluntad de las y los habitantes, de los que vivimos en la ciudad y de los que nos visitan. Quédate en casa y si debes salir a actividades esenciales, guarda sana distancia. Toma las medidas sanitarias y usa tapabocas en el transporte público. Quiero también reconocer el esfuerzo de los habitantes de la ciudad, de quienes se han quedado en casa, de quienes aplican la sana distancia, de quienes usan tapabocas en el transporte público. Esto ha sido muy importante, pero en la fase 3 necesitamos redoblar esfuerzos. Vamos a vencer a la pandemia, pero tenemos que participar todos y participar todas. Reitero, el gobierno tiene una responsabilidad, pero la ciudadanía también. Y vamos juntos a salir adelante. Seguiré informando. Hoy se ha anunciado por parte del gobierno federal el inicio de la fase 3 de la pandemia. En el Estado de México llevamos 901 casos positivos. Tenemos 311 personas hospitalizadas, 29 pacientes intubados y lamentablemente 58 personas han perdido la vida. La fase 3 significa que entramos a un ritmo rápido de contagios. Por lo tanto, tenemos que fortalecer las medidas de aislamiento y disminuir la movilidad. Con la entrada de la fase 3, estaremos reforzando las siguientes medidas. Primero, la permanencia en casa debe ser todo el tiempo y salir únicamente para comprar alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad. 2. El uso del cubrebocas al salir de casa y en el transporte público será obligatorio. 3. El Mexibus y el Mexicable operarán al 50% de su capacidad de ocupación para mantener la sana distancia entre los usuarios. 4. El transporte público concesionado deberá operar también al 50% de la capacidad de cada unidad. 5. En coordinación con la Ciudad de México, hemos definido la aplicación del Hoy no circula en la zona metropolitana del Valle de México para todos los hologramas, incluyendo el 0 y doble 0, al igual que lo haremos en la zona metropolitana del Valle de Toluca.
6. Se deben restringir todas las actividades no esenciales. 7. Se aplicarán multas y sanciones a las empresas que no cumplan con el cierre de sus actividades. 8. Los comercios que se dediquen a una actividad distinta a la venta de alimentos, medicinas o artículos de primera necesidad deberán cerrar. La aplicación de estas medidas en el ámbito local debe ser reforzada por los gobiernos municipales, a quienes agradezco el apoyo para vigilar su estricto cumplimiento. Agradezco a todos los mexiquenses el esfuerzo que están haciendo y el esfuerzo que estaremos haciendo durante los próximos días para disminuir la movilidad. Sé que poner en pausa nuestras actividades requiere de un gran esfuerzo, de un gran sacrificio, pero este esfuerzo tan importante es la única manera de reducir el número de contagios y poder enfrentar esta pandemia. Hemos entrado en la etapa más difícil. Es momento de ser muy responsables, de ser solidarios y hacer el mayor esfuerzo para cuidar la salud de nuestras familias. Es momento de que cuidemos todos de todos. Se hizo ya el anuncio a nivel nacional de la entrada de la tercera fase de esta contingencia mundial. Ya el COVID-19 escala a esta fase que es más delicada, por lo que le seguimos insistiendo al pueblo de Chiapas que se lave constantemente las manos, que no se toque la cara y que guarde su sana distancia. Eso es fundamental, guardar la distancia hasta en la casa. Y si no tienes nada indispensable que hacer fuera de tu casa, pues quédate ahí con la familia, pero toma todas tus precauciones de guardar también la sana distancia hasta en tu mismo hogar. Si seguimos acatando las instrucciones, las recomendaciones de los expertos de la salud, estoy seguro que vamos a vencer a este coronavirus o COVID-19. Porque los chiapanecos tenemos una gran voluntad, tenemos historia, venimos de una gran civilización, pero lo que nos caracteriza es que estamos muy unidos y cerramos filas cuando hay una amenaza en contra del pueblo de Chiapas. Vamos a hacerle frente a esta tercera etapa o tercer escenario que ya se está presentando, que es lo más difícil, es lo más complicado, pero también estamos preparados con nuestros hospitales o clínicas alternas para que ahí sean automáticamente centros de aislamiento para que se vaya cortando esta cadena de contagios. Queremos decirle a todo el pueblo en general que estamos todos unidos, todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno, las y los servidores públicos, estamos sumados para hacer frente con una estrategia que derrote, que aísle a este contagio tan delicado que es el COVID-19. Gobierno de Chiapas. Muy buenas tardes, estimadas, estimados integrantes de los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. La emergencia sanitaria por el COVID-19 ha replanteado nuestra forma de vivir y de convivir. México entró en la fase 3 de la pandemia sanitaria. Esto quiere decir que estamos en la etapa donde los contagios y defunciones alcanzarán su punto máximo. En Durango, técnicamente estamos todavía en la fase 2, pero si no atendemos las recomendaciones, las consecuencias que enfrentaremos en la fase 3 serán mucho más graves. Hoy
todavía está en nuestras manos disminuir los efectos de la pandemia y que pronto nos volvamos a reunir en familia y con nuestros amigos, sin que nos falte nadie más. De todos depende que no se pierdan más vidas en nuestro estado. Todos los servidores públicos de este gobierno, en coordinación con las y los alcaldes y el gobierno federal, estamos trabajando por la salud de los duranguenses. Quiero informarles que en el municipio de Guadalupe Victoria estamos viviendo las consecuencias críticas del coronavirus, en especial en la población de Ignacio Allende, donde se registró un brote que afectó a 11 integrantes de una familia, donde hoy perdió la vida uno de ellos. Lamento profundamente este hecho. Envío desde aquí mis más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Telefónicamente he estado en contacto con la familia afectada y les he ofrecido todo nuestro apoyo. He seguido la valoración médica de sus integrantes y lo seguiré haciendo. La población se encuentra resguardada en una cuarentena obligada. Solo entrarán unidades con alimentos y servicios elementales y el personal de las empresas deberá ir con todo el equipo de protección. Estamos tomando todas las medidas de vigilancia y seguiremos haciendo todas las acciones necesarias para darle el seguimiento puntual a lo que está sucediendo en esa comunidad y desde luego en cualquier otra parte del estado que se llegase a presentar alguna situación de esta naturaleza. Se estableció un cerco epidemiológico y la cadena de seguimiento del contagio para aislar a todas las personas que hayan tenido cercanía con la familia y no escatimaremos recursos para su protección. En el resto del estado seguiremos con las medidas de aislamiento social y el cumplimiento de las acciones que dimos a conocer el día de ayer. Ayer fuimos muy claros de qué es lo que debíamos de hacer cada uno de los duranguenses para detener el crecimiento de esta pandemia. Y hoy los invito nuevamente a que hagamos conciencia y que podamos cumplir cada uno de nosotros con todos estos protocolos que se han diseñado por las autoridades de salud. En la fase 3, quédate en casa. No hay más tiempo para desacatar el llamado que se ha venido haciendo. Por ello, hoy en nuestras manos, en las manos de cada una y de cada uno de los duranguenses, está el que podamos salir con las menores pérdidas posibles, tanto de vidas como de las condiciones de salud de los duranguenses. Es el momento de actuar. Si hoy no lo hacemos, el día de mañana nos vamos a lamentar de ello. Estamos en la fase 3. Hoy se anunció por parte del gobierno federal, en presencia del presidente de la República, que el país entra en la fase 3. Entramos a una etapa que tiene que ver con hospitales, con prepararnos con los hospitales. Y en Guerrero nos estamos preparando con los hospitales. Estamos listos para atender estos casos delicados, pero esperamos no atenderlos. Aprovecho para que nos quedemos en casa y facilitemos el trabajo de los médicos. Mientras menos enfermos tengamos, mejor atenderemos a los otros. El que suma no se equivoca. Si sumamos nuestro esfuerzo por quedarnos en casa, seguramente ayudaremos a todo un sistema.
y sobre todo a nosotros mismos. Gracias al gobierno del Estado, gracias al gobierno municipal, a la Secretaría de Salud. Que necesitamos que cada quien ponga su parte. Que en esta fase 3 necesitamos todos poner más voluntad y más acción. Hay que cuidarnos, hay que quedarnos en casa. Gobierno del Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos terminando la reunión del Consejo Estatal de Seguridad el día de hoy con los presidentes del área metropolitana de Guadalajara y las presidentas municipales. Hoy pudimos revisar los resultados que se tuvo el primer día, en donde las medidas de aislamiento social han tenido el carácter de obligatorias. Quiero decirles que el resultado ha sido muy positivo, que la respuesta de la gente ha sido la que esperábamos, una respuesta solidaria, responsable, que vamos a ir poco a poco incrementando el nivel de eficacia de estas medidas. Como lo dijimos desde un principio, no es nuestro ánimo ni nuestro interés el perseguir a la gente ni imponer sanciones, simplemente queremos que la gente cumpla con la obligación ciudadana que todos tenemos, y creo que el día de ayer el mensaje lo entendieron los calicienses. La eficacia en la implementación de los cubrebocas como una medida sanitaria nueva de carácter obligatorio tuvo un nivel de alrededor del 90 al 95%, fue muy buena. Todos nos ayudaron, las presidentas y presidentes, en esta primera etapa a repartir cubrebocas en los espacios públicos. La gente lo tomó bien. En realidad, en esta primera jornada solamente hubo 5 detenidos en Tlaquepaque y un detenido en Tlajomulco. Y déjenme explicarles por qué, porque luego se quiere generar la idea de que estas medidas son para detener a la gente que va a ganarse la vida y a luchar por mantener a su familia. No hay que equivocarnos. Nosotros entendemos que haya gente que tiene que salir para trabajar. Eso, mientras sean actividades esenciales, es parte de las cosas que están permitidas. A quienes ayer detuvimos fue a 5 personas que estaban reunidos en la vía pública tomando, y que cuando les pedimos que se retiraran, agredieron a los policías. Y en otro caso, a una persona, un joven, al que cuando se le pidió que se pusiera el cubrebocas, agredió también a los policías. Luego, ya detenido, nos dimos cuenta que estaba bajo los influjos de la droga. Entonces hay que entender que justamente contra quienes vamos es contra los irresponsables, no contra la gente que trabaja y lucha para salir adelante. Que quede claro, porque vamos a mantener el carácter obligatorio de estas medidas por el bien de todos, para que quienes sí cumplan no tengan que pagar las consecuencias de quienes no han entendido el mensaje. Entonces, el primer día muy exitoso. Les pedí a los presidentes que podamos ir teniendo un reporte diario de los resultados de los operativos y sobre todo imágenes, porque ha habido quienes han querido con tomas en las horas pico y en los lugares de más afluencia decir que la gente sigue en la calle. La realidad es que la medida ha funcionado bastante bien y va a seguir cada día mejor. Estoy seguro que la gente nos va a ayudar. Adicionalmente, déjenme darles los datos que nos presentaron del operativo de los filtros sanitarios en los límites con el Estado. Para que se den una idea, hicimos 5,929 pruebas en los 4 puntos de control y pudimos detectar a 6 personas que fueron regresadas, que no se les permitió entrar a Jalisco, que estaban con síntomas que pudieran también significar el que fueran portadores del virus. Entonces, 6 personas, las 6 que venían del Valle de México, es decir, 3 en la carretera de Lagos de Moreno, en la carretera que viene de Guanajuato, y 3 en la carretera de La Piedad que viene de Michoacán, la carretera que pasa por Degollado. Entonces, 6 personas que ayer evitamos que ingresaran a Jalisco con la posibilidad de que tuvieran el virus. Los filtros están funcionando, las medidas obligatorias en materia de aislamiento social también. Vamos a dar mejores resultados esta semana, porque hoy en la mañana se acaba de anunciar el inicio de la fase 3, lo que decíamos, viene lo más duro, y por eso es muy importante que se entienda que Jalisco está preparado, que hemos tomado las medidas a tiempo, que la decisión que tomamos para darle carácter obligatorio al aislamiento social va a funcionar y va a contar con el respaldo de la gente, estoy seguro. Somos muchos más los que sí entendemos la gravedad de la situación y que vamos a hacer lo que nos toca a cada quien. Entonces, gracias a todos los presidentes, presidentas, por supuesto a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina, a la Fiscalía de la República, por supuesto al Consejo Ciudadano que nos está apoyando en todo esto. Vamos dando resultados y vamos a seguir apretando en las próximas horas. Les mantendremos informados. Quiero decirle a toda la sociedad michoacana que como gobernador estoy asumiendo la responsabilidad que me corresponde para cuidar a nuestras familias en estos momentos complicados, en esta crisis sanitaria a la que nos enfrentamos. Tengan la confianza de que no dudaré en tomar las decisiones necesarias
para proteger y cuidar la vida de nuestra gente. La medida que hoy anuncio ayudará a salvar vidas. Confío en que gracias al esfuerzo de todas y de todos vamos a salir adelante. Por la salud y la vida de todas y de todos, anuncio que a partir de hoy se inicia en todo el territorio del estado de Michoacán el periodo de aislamiento obligatorio. Esto significa que solo deberán circular por la vía pública quienes tengan que salir para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad, quienes tengan que ir a hospitales o establecimientos sanitarios, quienes tengan que trasladarse para asistir o cuidar adultos mayores, menores de edad, personas dependientes o personas con discapacidad. Lo mismo para quienes se desplacen a su lugar de trabajo, solo para desarrollar actividades esenciales, como ha sido ya determinado por la Federación. Esto cuenta también para las personas que acudan a bancos o instituciones de seguros, o quienes deban de salir por casos de fuerza mayor plenamente justificados. Todas las personas que circulen por cualquiera de estas razones deberán de acatar todas las medidas sanitarias declaradas por la Autoridad de Salud en el estado de Michoacán. ¿Qué significa esto? Que en todo momento todo mundo debe de usar cubrebocas, la sana distancia, el estornudo de etiqueta, no saludo de mano y lavado y desinfectado de manos de manera permanente. Dentro de todas estas medidas, la más importante es quedarse en su casa. A quienes circulan por motivos o circulen por motivos diferentes a los que he mencionado, se les aplicará una sanción que va desde una multa hasta el aislamiento obligatorio en alguno de los 10 centros que se han instalado para este fin. La sanción incluye realizar trabajo social comunitario que consiste en llevar apoyo alimentario a grupos vulnerables, tareas para la elaboración de cubrebocas para los segmentos poblacionales de mayor riesgo, principalmente los adultos mayores, y hacer limpieza en hospitales y centros de salud. A su vez, para darle legalidad a esta disposición, en este momento firmo el decreto que sustenta en todo el territorio del estado la medida que estoy anunciando. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas. Gracias a los medios de comunicación que sin duda también nos están sintonizando en esta contingencia, que la verdad es que lo primero que tengo que agradecer, como en cada uno de los momentos que tengo la oportunidad de estar enfrente de ustedes, es agradecer a la sociedad que ha colaborado, que ha ayudado y que sin duda como vayamos creciendo en la contingencia, pues vamos a necesitar más de su apoyo, más de su colaboración, más orden, más disciplina en algunas medidas que iremos tomando poco a poco en base a cómo vaya aumentando la contingencia y como nos vayan planteando también los especialistas en la materia. La otra es también agradecer al sector salud. Yo sigo consciente de que sin ellos es imposible tener una estadística y tener muy claro lo que pueda suceder en esta pandemia si no tenemos estas personas del sector salud que nos han estado ayudando, ¿no? Los brigadistas, los doctores, médicos, los que atienden a los pocos afortunadamente que hemos tenido internados, motivar al sector salud del Hospital Hidalgo, de los hospitales que tenemos en el estado, de los propios hospitales del IMSS. El día de ayer tuvimos una reunión con una videoconferencia sobre todo con el secretario o con el director del IMSS, con Zoé Robledo, planteando claramente las cuestiones o necesidades que se tienen tanto en cada uno de los 9 estados por parte de GOAN
y donde le manifestamos que en Aguascalientes era muy necesario los cercos de cualquier COVID positivo que detecten en alguno de los 3 clínicas del Seguro Social, pues inmediatamente hacer los cercos necesarios, que al final eso es lo que nos ha funcionado muy bien, es por eso que somos de los estados con mayores resultados o con mejores resultados, y que el IMSS lo pueda hacer, también poner a disposición, y como lo dije a Consoe, las pruebas que sean necesarias, simplemente es combinar esfuerzos. Nosotros tenemos pruebas, ojalá ellos nos puedan ayudar con brigadistas y nosotros podemos llevarlos hasta los domicilios para hacer las pruebas necesarias y poder hacer los cercos de los positivos que le surjan al IMSS. Y hoy quiero dar una ampliación a las medidas que hemos venido recomendando. Si bien el día de hoy el gobierno federal establece o el inicio de la fase 3, bueno, también lo dijeron hace algunas semanas, que esto es un tema regional, es un tema de que tienen que tomarse las decisiones también por estado en base a cómo vaya evolucionando la contingencia en cada uno de ellos. Algunas medidas que recomiendan para la fase 3, ustedes lo saben que las hemos estado implementando, que casi siempre medidas que ellos plantean, nosotros ya con anterioridad la hemos establecido, hemos anticipado muy bien la prevención en Aguascalientes, y también ese es uno de los puntos que nos ha dado buenos resultados, así como el entrarle a hacer pruebas todos los días, que es la única forma de anticiparte a que el virus se te vaya a expandir en cualquier zona. Ayer lo comentaron seguramente mis compañeros, porque ayer ya tuvimos las estadísticas del fin de semana, donde ya vemos brotes muy claros en el oriente, una zona que sí es preocupante, una zona que todo el mundo conoce en Aguascalientes, que es la zona más poblada, una densidad poblacional que la sana distancia a veces se complica, y que es ahí donde les pido que podamos tener algunas medidas extraordinarias y ver en qué puntos realmente podemos ya establecer algunos mecanismos obligatorios, que son los que quiero anunciarles hoy. Ya por las facultades que me da y que le da al secretario de Salud, y hemos platicado el día de hoy, implementar algunos temas ya obligatorios. Hace unos días les comentaba que sugeríamos estas medidas para la población, hoy serán obligatorios, se planteará el acuerdo por escrito a partir de seguramente de viernes o sábado, para que en estos días la propia coordinación de comunicación esté sensibilizando, que ustedes los medios de comunicación nos ayuden a que será obligatorio, porque también tendrá una sanción que hemos establecido, que donde hemos observado también y donde hemos estado los funcionarios de la Dirección Sanitaria del ICEA, donde hemos observado mayor flujo de personas, donde más se requiere un control, sin duda es en los mercados, que ya fuimos a hacer una campaña de uso del cubrebocas, y la verdad es que tuvo poco éxito, lo reconozco, y por lo cual tenemos que dar el siguiente paso, puesto que la salud de los aguascalentenses, de las aguascalentenses, es prioridad. Entonces se establece la obligación del uso del cubrebocas en cualquier lugar público donde haya una concentración de personas. Y pongo el ejemplo muy claro, que es donde hemos estado observando. Los mercados, mercado agropecuario, mercado abasto como ejemplos, ya en el documento oficial que se establezca vendrá a detalle, esas dos partes que en realidad se requiere ya una obligación, y que los propios locatarios nos tendrán que ayudar, porque también es una obligación no solamente para el usuario, sino también para el prestador de servicios. O sea, todos los trabajadores que estén ahí tienen la obligación del cubrebocas o bien de la careta que deben de usar. Entonces, esta es una obligación a partir de que se publique el acuerdo, que seguramente será el próximo viernes, y también en un lugar que es fundamental. En los mercados, por ejemplo, tendrán que ser uso de cubrebocas, pero también la sanitización de todos los días de los lugares, y el uso del gel obligatorio también en esos lugares. Son 3 medidas obligatorias para cada uno de los propietarios de esos lugares. Otra obligación a partir de este viernes que se publique
es todo el transporte público, principalmente estamos hablando de camiones y combis. Tenemos que buscar un equilibrio. Hay quien no puede quedarse en casa, pero sí también tenemos la obligación de cuidarlos en el traslado a sus obligaciones, ocupaciones a veces esenciales. Entonces, el buscar este equilibrio donde la gente no puede darse ese lujo, pero también tenemos esa obligación de cuidarla, bueno, pues el transporte público tendrá la obligación, también con las mismas 3 características. No podrá subirse a un camión y habrá una sanción para el concesionario si deja, a partir de la publicación de este acuerdo, si deja subir a alguien sin cubrebocas, y el propio transportista o el propio concesionario tendrá la obligación de tener gel a la entrada de todo el transporte público, camiones, combis, que pediremos ayuda a los municipios del interior, que es de donde vienen las combis, donde se trabajan entre comunidades también, y tener la sanitización de las unidades después de cada vuelta. Entonces, todo esto tendrá que ser vigilado y sancionado, que ya daremos aquí también el fundamento para poder hacerlo. Y el otro punto es, bueno, ya los hemos comentado, la sanitización, el gel y los usuarios en camiones, combis y mercados y lugares públicos donde haya alguna concentración por ser alguna actividad esencial. Entonces, son medidas obligatorias que sin duda, bueno, tendrán una sanción. Habrá inspectores, guardias, sanitarios que tendrán que estar vigilando, porque en base también a esta ley de salud y esas facultades que se tienen por la autoridad, pues habrá amonestación o apercibimiento. Eso es lo que marca justamente la ley, multa, clausura temporal o definitiva, o bien incluso hasta arresto por 36 horas, lógico, con un apoyo de las corporaciones policíacas. Entonces, en base a estas facultades, ampliamos estas obligaciones. Créanme que es para poder tener una mayor tranquilidad, poder seguir controlando la pandemia en este estado, y sobre todo también porque sabemos que hay actividades esenciales que no pueden dejarse de hacer. Los mercados es imposible, por lo cual tendremos que, yo espero la colaboración de 2 sectores muy importantes, todos los comerciantes de los mercados y todos los concesionarios de los camiones. Lo que menos queremos es que sea una medida recaudatoria, una medida de aplicar las facultades que tenemos en cuanto a presión o arresto, pero que sí sea un tema de conciencia, de que podamos trabajar juntos. Lo hemos hecho durante estas semanas y sin duda hemos tenido muy buenos resultados. Seguimos siendo de los mejores estados, insisto, gracias a ustedes, a su colaboración, y seguramente en estas medidas también habrá una gran colaboración de ustedes. Y sin duda la próxima semana, en esa misma monitoreo que estamos haciendo en el oriente, podrán aplicarse otras medidas para ciertas zonas de la ciudad, pensando en que la estrategia también es regionalizarla en base a cómo se vaya o cómo vayan surgiendo los brotes. Entonces, estaremos constantemente analizando todo esto, lo hacemos todos los días, para poder tomar las medidas y tengan la certeza que tomaremos otras medidas en los próximos días, sobre todo para estas zonas en donde empieza los brotes y donde seguimos trabajando con los cercos, sobre todo la familia y de los contactos. También agradecer que las personas que se les confirme el COVID-19 y que sean positivos y acepten irse al albergue para los positivos, para no dañar o cuidar a su familia. Bueno, también porque será también una medida que insistiremos en que salgan de su hogar y que puedan ir al albergue de COVID-19 para poder atenderlos y tener a salvo a su familia, a sus vecinos y a toda la gente que les rodea. Pues muchísimas gracias, espero la colaboración de la sociedad, de los empresarios, en que puedan ayudarme a aplicar estas medidas y evitar sanciones, que no es el objetivo. Muchas gracias. Que tiene que ver con haberse decretado ya la fase 3 para poder tomar las medidas necesarias correspondientes a esta fase para atacar la pandemia correspondiente al coronavirus COVID-19. Y de la mano con eso,
también comunicarle a toda la población escolar, a los padres de familia, a las maestras y a los maestros, las nuevas resoluciones que se han adoptado por parte de la Secretaría de Educación, que por supuesto en el gobierno del Estado de San Luis Potosí respaldamos ampliamente. En este caso, fundamentalmente tendrá que ver con el nuevo calendario de clases ajustado, que empezarán las clases hasta, se suspenden, o sea que se reiniciarían el día 1 de junio. En principio, habría que esperar las resoluciones del Consejo de Salubridad para ya cercanos a esa fecha, y que se pone en marcha también de aquí a esa fecha una plataforma de aprender en casa que, entre otras cosas, va a quedar abierto a la televisión educativa y que a la cual se suma también la televisión del gobierno del Estado. Paisanos tlaxcaltecas, el país vive dos crisis profundas en este momento. Por un lado, la emergencia de salud por COVID-19 ya en fase 3. Nosotros iniciamos medidas de esta fase desde hace semanas. Hemos balanceado el cuidado a la salud con el cuidado a la economía del Estado. Por otro lado, el país está iniciando la crisis económica más severa que haya tenido desde la revolución. Antes de que se desencadenaran las dos crisis, en 2019, Tlaxcala alcanzó el crecimiento económico más alto de los últimos 15 años. Niveles históricos de empleo formal. Segundo lugar nacional en crecimiento industrial en México. La mayor inversión del sector productivo en 3 años. Y el tercer lugar en reducción de pobreza a nivel nacional. En 2020, sin embargo, COVID-19 amenaza tanto la salud de los tlaxcaltecas como nuestra economía. Hay que enfrentar estos problemas y tenemos que superar este momento. Para defender el empleo nos pusimos de acuerdo los sindicatos y organizaciones de trabajadores, los empresarios y sus representantes y el gobierno del Estado. Nos comprometimos y firmamos un acuerdo. Se llama Para la Defensa del Empleo y del Sector Productivo. A partir de este acuerdo, quiero anunciar las siguientes medidas de apoyo emergente a la economía. 1. Fondo de 50 millones de pesos para la protección del empleo e ingreso de las micro, pequeñas y medianas empresas. Por medio de FOMTLAX del gobierno del Estado, les otorgaremos créditos de hasta 50,000 pesos. Además, las empresas con un crédito vigente en FOMTLAX podrán posponer sus pagos hasta agosto sin recargo alguno. 2. Fondo de 10 millones de pesos para apoyo emergente al sector turístico, que es de los que más impacto van a tener por las dos crisis. 3. Fondo del gobierno de Tlaxcala con NAFIN para negocios y comercios. Será de hasta 200 millones de pesos para créditos en bancos con garantía de NAFIN. Esto además de las facilidades fiscales que ya he anunciado, tales como la suspensión del impuesto sobre nómina de mayo a junio, la suspensión del impuesto sobre servicio de hospedaje durante el resto del año y la iniciativa de ley estatal de mejora regulatoria para reducir tiempos y costos de las empresas. 4. Vamos a ampliar la validez de los dictámenes de protección civil a 2 años en lugar de 1 para empresas que no manejen residuos peligrosos, para que reduzcan costos. Y 5. Como un apoyo directo al campo, vamos también a duplicar el apoyo de paquetes de aves de traspatio para pasar de 12,000 a 25,000 familias beneficiadas con un presupuesto de 15 millones de pesos. De este modo, la bolsa total de financiamiento para los sectores productivos en los próximos 8 meses será de 275 millones de pesos. También, en los próximos días, estaré anunciando el Programa Estatal Emergente de Obra Pública para reactivar y crear empleos. Muchas gracias.